Misiones, teñida por grandes pinceladas de verdes, extraídos de la paleta mágica del mejor artista, la naturaleza, tierra de canto, poesía y leyendas, recorriendo el corazón milenario de la selva a través de sus caminos, como serpenteantes heridas de las cuales brotan su roja tierra guaraní. Fue hace mucho tiempo verdadero paraíso o reservorio de una flora autóctona, intrincada y salvaje, que creciendo en estallidos de verdes, cubrían sus cerros y llanuras con una frondosa selva subtropical. Selva que guardaba celosamente el retozar de uno de sus tesoros, la fauna, hoy casi extinguida en su totalidad. Esa selva con su flora y fauna fue testigo indefenso de la llegada del hombre y su civilización. Muchos pasaron por ella, desde el aborigen guaraní hasta el colono inmigrante que, proveniente de lejanas tierras, encontraron en ella, a pesar de su bravura, la paz, el sosiego y su hospitalidad. Muchos hombres la depredaron, muchos hombres le cantaron y otros dieron gran parte de su vida para comprenderla y amarla, dejándonos como testimonios sus experiencias vividas en ese inmenso reino natural. Esta historia comienza en la localidad de Salto, en la hermana nación uruguaya, el 31 de diciembre de 1878. Del matrimonio constituido por Prudencio Quiroga, argentino y descendiente del célebre Facundo Quiroga, y Pastora Forteza, uruguaya, nace Horacio Silvestre, un niño que con el correr del tiempo llegaría a ser un hombre introvertido y polifacético. Cuando solo cumplía 2 meses y medio de vida, su padre fallece en un accidente de casa. Luego de esta pérdida importante, la familia viaja a la capital cordobesa y allí transcurren los primeros años de su infancia. En 1891, cuando tiene 12 años, su madre vuelve a casarse con otro argentino, Asensio Barcos, y la familia viaja a Montevideo, regresando a la localidad de Salto en el año 1893. Corría el año 1895 cuando su hermana mayor se casa y se radica en Buenos Aires. Horacio extraña esta partida, pero otro dolor le aguarda. Su padrastro quedará paralítico y al no soportar esas condiciones de vida, se suicida. Un año después comienza a escribir con el estilo de los grandes poetas modernistas del momento, como ser Rubén Darío, Leopoldo Lugones y otros. En 1899 se publica durante un año la revista de Salto, que es dirigida por Quiroga. Como todo joven intelectual de la época, viaja a París con el dinero que recibe de la herencia de su padre. En Francia conoce a grandes poetas, entre ellos a Rubén Darío.
A su regreso de Francia, forma un grupo con sus amigos a los que se le une Federico Ferrando, a quien conoce antes de viajar y con el que mantiene una estrecha amistad. En ese año, 1901, publica su primer libro, Los arrecifes de coral. Al año siguiente, cuando observaba una pistola que había comprado un amigo, sin saber que estaba cargada, acciona accidentalmente el gatillo y mata a su querido amigo Federico. Luego de este penoso incidente, cae en una profunda depresión y viaja a Buenos Aires a encontrarse con su recordada hermana mayor, María. A los 34 años de edad, y sin superar su involuntaria participación en la muerte accidental de su amigo, se radica en Buenos Aires, tomando la ciudadanía argentina. Su anterior amistad con el poeta Leopoldo Lugones lo lleva a aceptar una invitación para recorrer el litoral. En esa expedición organizada para hacer relevamientos del estado en que se encontraban las famosas ruinas jesuíticas, en esa oportunidad oficia de fotógrafo. El viaje moviliza su espíritu inquieto y aventurero. Este primer contacto con la selva lo impregna de sensaciones y de replanteos ciudadanos. El descubrimiento de este particular paisaje en junio de 1903 lo marca tanto que vuelve en julio del año siguiente a comprar tierras en el Chaco. Allí se radica parcialmente, solo durante las vacaciones veraniegas de su actividad docente. Se instala a la vera del río Saladito, allí planta palmeras alrededor del rancho y cosecha algodón. Así empiezan sus primeras experiencias como colono. Son años de malas cosechas, con lo que liquida su herencia paternal. Su gran pasión se concentra en el desafío al inhóspito lugar. Está muy solo. El vecino más cercano vive a 2 leguas. Con su habilidad manual, construye un carro. En el año 1904 publica su segundo libro de cuentos, El crimen del otro. Más tarde toma contacto con indios lugareños a los que contrata para la cosecha y así conoce personajes que lo inspirarán en sus futuros cuentos. Pero este no será su lugar definitivo. Es apenas un primer contacto. Regresa a Buenos Aires, abandona la empresa algodonera, en la que fracasa económicamente, pero la estadía le sirve para evaluar las posibilidades de supervivencia en la selva. En 1906 se lo nombra profesor de castellano y literatura en la Escuela Normal número 8 de Buenos Aires. Allí conocerá a Ana María Cires, una de sus alumnas, con quien se casará 3 años después. Luego viaja a Misiones con la intención definitiva de radicarse. En San Ignacio compra 180 hectáreas que serán su asentamiento definitivo en la selva litoral. Con madera estacionada del lugar, levanta de a poco su casa, abre el monte y empieza a plantar con verdaderas dotes de jardinero. La tierra es áspera y arisca como el clima, pero le saca frutos en su huerta casera. Se alimenta mal, pero se repone de un asma rebelde y de una afección estomacal. Esta vivienda levantada a orillas del Paraná tiene una excelente vista desde la meseta, como un balcón sobre la fuerza del río.
Aquí tendrá su refugio, el cual muchas veces será su pesadilla. Esta meseta de roca estéril va doblegándose con la fuerza de sus brazos. Desmontó los yuyales a machetazos y niveló el terreno con tierra fértil. Aquí comienza su escritura, ya definitiva, impregnada de lo selvático, pero no deja de practicar su habilidad manual. Diseca víboras, embalsama animales, construye canoas, encuaderna libros, inventa un aparato para matar hormigas, moldea vasijas con arcillas del lugar, fabrica violines con madera autóctona, sin olvidar, por supuesto, su buen hobby, su fotografía. También cosecha yerba mate y mandioca. Le fracasa una destilería de naranjas e instala o intenta la fabricación de un dulce, el yateí, mezcla de maní y miel. Ensaya la extracción de caucho y la manufactura de anilinas vegetales. Trabajador incansable y creador constante, la selva le da la oportunidad de inventar y producir lo que su fuerza e imaginación le dictan. Se convierte en un profundo conocedor de las especies vegetales. La poderosa fuerza vital de la naturaleza es motivo de su admiración. Estos años de sobrecogedora soledad, de intenso quehacer para doblegar la tierra, de frustraciones amorosas, pesares económicos y de creación literaria, han quedado grabados en un extenso epistolario mantenido con sus amigos capitalinos de siempre, los que esporádicamente lo visitan. En 1908 publica el tercero de sus libros, Historia de un amor turbio, y en 1909, a pesar de la oposición de los padres de la muchacha, preocupados por la bohemia y la marcada diferencia de edad, se casa con Ana María Cires. Los esposos se instalan en San Ignacio, los acompaña la madre de Horacio. En enero de 1911 nace su primera hija, Egle. Su casa de San Ignacio se transforma en la sede del registro civil de la zona y él es nombrado juez de paz. En enero de 1912 nace Darío, su segundo hijo en Buenos Aires. La infancia de los niños transcurren en la selva, al contacto con la vida natural. Crían animales de toda clase. Sus conceptos sobre la educación infantil pasan por su experiencia con la naturaleza. Considera que al niño hay que darle libertad, aún en los lugares adversos, preparándolo para enfrentarse con el peligro. En el año 1915, su esposa se suicida, aparentemente por no poder soportar la soledad y el sacrificio que le impone la selva y las desavenencias conyugales. Su suegra queda a cargo de los niños y él viaja a Buenos Aires. Se lo nombra secretario contador del Consulado General del Uruguay. Pasan los años. En 1917 aparece su cuarto libro, Cuentos de amor, locura y de muerte. Y un año más tarde, en 1918, surgen Cuentos de la selva. A través de la lectura de los 8 cuentos, dejas traslucir que este hombre adusto, de pocas palabras, supo ser un agudo y experto observador de la vida natural.
para sobrevivir en un lugar tan peligroso, tuvo que prestar especial atención al comportamiento de las distintas especies. De lo contrario, hubiera sido víctima de los peligros de la selva, como le sucede a muchos personajes de sus cuentos. De la experiencia directa con todas las especies, supo extraer la sabiduría del comportamiento animal en su relación con el hombre. Un amante de la naturaleza como fue Quiroga, no podía desaprovechar esta enseñanza viva que se le brindaba día a día en su casa silvestre. Es fácil suponer que en su larga estadía misionera y en la soledad impuesta del monte, debe haber establecido lazos de amistad con algunos ejemplares. Y de la pluma infatigable de Horacio Quiroga nos llegan La tortuga gigante, Las medias de los flamencos, El loro pelado, La guerra de los yacarés, La gama ciega, Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre, El paso del Yabebirí y La abeja haragana. El propósito de este trabajo documental no implica el relato de dichos cuentos, por el contrario, queremos realizar un breve análisis comentado de cada uno, análisis que lo llevará a una mejor comprensión para los que lo leyeron o están en esa tarea. Como lo anticipa su sencillo título, la selva será el ámbito elegido y preferido para sus cuentos. No es cualquier selva, sino la que él conoce muy bien, nuestra selva misionera. Así lo denotan las características ambientales y los ocasionales datos de la región en lengua nativa, el guaraní. Son 8 cuentos muy bien estructurados en los que el animal es el indiscutido héroe de la selva, que protagoniza la acción. Bien podría haberlos llamado cuentos de animales, porque en todos los relatos son sus personajes principales, y en uno de ellos el hombre ni siquiera aparece. Quiroga ha personificado al animal dándole la dimensión humana en la lucha por la supervivencia en ese medio. El hombre y el animal están igualados frente al peligro. El tigre y la víbora no son personajes protagónicos de ningún cuento, pero su presencia no puede dejar de notarse, puesto que son la mayor amenaza en este ecosistema, tanto para lo animal como para lo humano. La tortuga gigante. En este cuento, la tortuga pone de manifiesto con su ofrenda toda la admiración que el autor le profesa al mundo animal. Este sobrehumano sacrificio, que es entrega sin búsqueda de recompensa, es también sinónimo de amistad y de respeto por la vida. Para Quiroga no existe la distinción entre los seres vivientes. Es el único relato que presenta un personaje que puede escapar al marco realista que prevalece en todo el libro cuando dice: pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratón Pérez, encontró a los 2 viajeros moribundos. Las medias de los flamencos. Este relato es el que más se acerca a la categoría de leyenda, por la fórmula temporal del comienzo, cierta vez, y el párrafo final que se aparta gráficamente de la estructura anterior y que destaca nuevamente: hace de esto muchísimo tiempo. Este refuerzo de lo impreciso transporta al lector al momento de la creación. La explicación que intenta de las características de los flamencos está
está enmarcada en la crudeza y violencia de la supremacía de unas especies sobre las otras. Algunas leyendas aluden a lo mágico de los tiempos míticos. Quiroga, en cambio, recrea su materia narrativa en el universo de su preferencia y con las mismas pautas que imperan en el resto de sus cuentos. En tanto, el hombre, en un plano secundario, el almacenero, está en una actitud hostil frente al animal. El loro pelado. Este es un cuento en que se pone de relevancia una característica tradicional en la actitud del personaje: la astucia del pícaro loro. El tratamiento de esta temática manifiesta en el encuentro entre el tigre y el loro. Es novedoso y está recreado a la manera quiroguiana. Dos mundos opuestos conviven y se desenvuelven sin interferencia. La vida con el ritmo familiar y la selva con su ritmo propio y sus leyes. El pícaro, el loro, es el que transita de uno a otro mundo, eligiendo finalmente el cariño hogareño y las costumbres domésticas. El autor se nos presenta una vez más como conocedor de los niños y sus necesidades de contactos con el animal. La guerra de los yacarés. El título anticipa el cruel enfrentamiento. La guerra es entre el hombre, ignorante de las necesidades de otras especies, y el animal, que defiende su territorio. La presentación idílica e imprecisa en tiempo y lugar con que comienza el cuento prepara el clima que recalca aún más el injusto accionar del hombre. Así, sin definición alguna, el hombre va creciendo como personaje antagónico y malvado. Pareciera que toda la raza humana es condenable. Sin embargo, hacia el final se particulariza al cruel, los profesionales de la guerra. Efectivamente, esta lucha armada por parte de los dos bandos es ganada por los yacarés y termina justicieramente cuando el animal más anciano y más sabio devora al soberbio oficial del buque de guerra que lo había ofendido. Culmina el enfrentamiento. La convivencia entre los dos reinos es armoniosa, porque el hombre que vuelve a pasar por el río del conflicto viene en son de paz y trabajo. Y dice: vapores y buques llevan naranjas. No obstante, la última frase es una clara advertencia del rigor del reino animal para defender nuevamente sus derechos a la vida, a la alimentación y al territorio. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. La gama ciega. Como si la ubicación de los cuentos hubiera sido pensada a propósito, este relato es el contrapeso literario del que le antecede. A la presentación del hombre despiadado le sigue el hombre comprensivo con el dolor del animal, que sorprende aún más en su condición de cazador. Hemos señalado anteriormente la igualdad que Quiroga establece entre el hombre y el animal. Pues bien, en este cuento toma ribetes especiales, puesto que se inicia con la oración de los venados, cuidadosamente presentada en 4 partes. Es destacable porque le otorga al reino animal la espiritualidad y religiosidad del ser humano. El Padre Nuestro de los venados chicos, como el autor especifica, es claramente selvático. Aquí no hay tentaciones, sino peligros. Lo curioso del cuento es que el elemento que le entrega el yurumí
u oso hormiguero a la gama como lazo o contraseña para que el cazador cure la ceguera de la gamita es una cabeza de víbora disecada. Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombres. Aunque estén diferenciados en el relato entre coatí salvaje y coatí civilizado, esta familia de animales se presenta como un grupo sólido que sabe interpretar las necesidades del ser humano. El cambio de personaje que pasa desapercibido, motivo frecuente en la tradición folclórica, evidencia una capacidad amorosa digna del más virtuoso de los hombres. En este caso, la domesticación es un acto de voluntad en beneficio del hombre, de los niños específicamente. Se destaca en la lectura la presencia de la muerte y el detalle preciso de su acción en el cuerpo. Hay una descripción de corte realista y veraz, entremezclándose la enseñanza de ciencias naturales, que es siempre ocasional y escueta. En este cuento, la muerte se presenta regida por la ley de la selva. La víbora, que no es un animal pretexto, sino que actúa como propiamente dicho, mata al coatí. El personaje principal esta vez no tiene alternativa frente al destino incuestionable y por ello la necesidad de su reemplazo. La mención del trágico final del gatito montés, que muere por irresponsabilidad humana, engrandece aún más el gesto humanitario del coatí, que renuncia a su condición salvaje. En esta oportunidad, la moral animal supera la crueldad del hombre. El paso del Yabebirí. La equiparación igualitaria entre el reino humano y el animal se manifiesta claramente en este relato. La ley natural del más fuerte sobre el más débil se cumple desde el hombre siempre indefinido, quien en la presentación gana territorio entre sus pares, a la manera animal, alejando al malo y defendiendo al bueno. En este caso, la que requiere protección es la indefensa fauna del río, frente a la agresión de los hombres que tiraban bomba para pescar. Pareciera que al hombre bueno le cuesta encontrar aliados entre sus iguales para las causas justas. Quiroga lo presenta solitario en la empresa, lo que no ocurre en el mundo de los animales. Cada especie colabora, a costa de sacrificio y exposición al peligro por pura supervivencia. En este cuento, el zorro primero y el carpincho después son los animales que ayudan y corren riesgo de muerte. Estos ejemplos son característicos en la literatura infantil tradicional de todas las épocas. Otra enseñanza que el reino animal brinda al lector de estas narraciones. Este cuento es el único que tiene desde el título una ubicación espacial precisa, el Yabebirí, que significa río de las rayas, y también define la zona en el párrafo que dice: las rayas dijeron ni nunca, porque así dicen las que hablan guaraní como en Misiones. Es destacable observar que Quiroga hace hablar al animal con la modalidad del habla regional. La abeja haragana. El autor trabaja aquí con el opuesto a lo típico de este insecto, porque lo admirable es la laboriosidad de las abejas y no justamente su pereza. Este es un tema que aparece también en la literatura dedicada a los niños en diferentes regiones y épocas. La experiencia individual frente a las leyes impuestas por la sabia madre naturaleza
y siempre termina igual. Al regreso a la colectividad, luego de un duro aprendizaje de la vida. El equilibrio ecológico no puede romperse por parte de los animales, que deben continuar con el comportamiento asignado a la especie. El único que rompe el equilibrio ecológico es el hombre. Lamentablemente, nos duele reconocerlo, pero así es. Aquí también se desarrolla como subtema lo que el refrán popular dice: más vale maña que fuerza. El autor revela su profundo conocimiento del gusto literario infantil y lo aprovecha para remarcarle sus conceptos educativos. Así, en forma escueta, hemos analizado Cuentos de la Selva, pero volviendo a su producción literaria, podemos decir que en 1919 publica El Salvaje. En 1920 publica su única pieza de teatros, Las Sacrificadas. En 1921, Anaconda. En 1924, aparece un libro de cuentos, El Destierro. En 1926, Los Desterrados, otro libro de cuentos que publica. En 1927, vuelve a casarse con una muchacha más joven que él, íntima amiga de su hija, María Elena Bravo. Ella tenía 19 años y él 49. Este año se traducen y se publican en París sus mejores cuentos. En 1928 nace su hija María Elena, que lleva el nombre de su madre, a la que llaman con el apodo de Pitoca. En 1929 se publica su 12º libro, Pasado Amor. En 1931 publica un libro de lecturas escolares, Suelo Natal. En él cuenta a los niños las aventuras y la rareza de los animales de la selva que él conoce muy bien. El libro es adoptado como texto por el Consejo Nacional de Educación. En 1935 publica su último libro, titulado Más Allá. Este libro es premiado un año más tarde por el Ministerio de Instrucción Pública del Uruguay y es el único premio que obtiene un libro de este autor. La dura vida en la selva no es asimilada por su segunda esposa y lo abandona, regresando a Buenos Aires. La selva, su amada y elegida querencia, será el testigo mudo de las primeras dolencias de una enfermedad incurable que lo llevarán a la trágica decisión de quitarse la vida el 19 de febrero de 1937 en la ciudad de Buenos Aires. Si no justificable, comprensible actitud de un hombre que había elegido un lugar de residencia que le exigía la plenitud de sus fuerzas físicas y anímicas.
cuando empieza a flaquearle la entereza vital, se demoronan sus ganas de lucharle a la vida. Horacio Silvestre Quiroga, 1878-1937.